¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según dependiendo a qué hora estés viendo este video. Bueno, pues mi nombre es Héctor Jesús Huerta González, soy estudiante en la Universidad de Ixtlahuaca eh, de la licenciatura en Entrenamiento Deportivo y Cultura Física. Mi unidad de aprendizaje por esta ocasión es Teoría del Entrenamiento 1, que está impartida por mi docente Juan Matías Luciano. Bien. Hoy hablaremos un poco acerca de la resistencia. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la resistencia? Bueno, pues la resistencia nos dice aquí en imagen que más que nada es una capacidad de una persona o de un deportista en este caso o en esta situación. La capacidad de qué? De soportar. Aquí surge la pregunta, ¿qué es lo que va a soportar? Bueno, pues es la capacidad de un deportista de soportar una fatiga o más conocida como una carga de entrenamiento. ¿A qué me refiero con carga de entrenamiento? A cualquier ejercicio que te provoque un desgaste tanto muscular como mental. A eso hace referencia la palabra psicofísica. ¿A qué se refiere a qué se refiere esta palabra? Que puede tener un desgaste físico, es decir, un agotamiento de músculos y tanto mental, o sea, de la mente. Entonces, tenemos otra vez que es la resistencia, es la capacidad de un deportista de soportar una carga de entrenamiento físico-física. Ahora que tenemos este concepto de resistencia, vamos a ver algunos tipos de resistencia. Bien. El primer tipo que nos encontramos, que según es el tipo de vista adoptado, como lo ven distintos autores, tenemos como primera la resistencia muscular general, que dice que es la sexta o séptima parte del total de la musculatura esquelética. Bien, ¿a qué hace referencia esto? Que el porcentaje de músculo también va a tener una resistencia de adaptación a un trabajo o una carga de entrenamiento. Como segundo tenemos la resistencia muscular local. Este nos menciona que es específica y se manifiesta a través de la resistencia, valga la redundancia, la velocidad, la fuerza y una fuerza rápida. Bueno, ¿a qué hace referencia esto que aparece cuando realizamos este tipo de trabajo? Cuando vamos corriendo a máxima velocidad, hacemos un tipo de resistencia muscular local. Cuando nos apoyamos simplemente en una pared, contraemos y hacemos fuerza. Aquí a esto se hace referencia con la resistencia muscular local. Bien, seguimos. Ahora tenemos la resistencia general y específica. Bueno, la general nos dice que es el estado de forma con independencia de la modalidad deportiva. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, como su nombre lo dice, es resistencia general. Esto quiere decir que con el paso del tiempo, con un entrenamiento, vamos a buscar que nuestro entrenado tenga una resistencia general. Un ejemplo de ello es lo que muchas personas hacen en los parques, corriendo en los parques, ellos buscan, la resistencia, si es posible, de todas las partes de su cuerpo. Con la específica se va a entender un poquito mejor.
aquí dice que es la forma de manifestación de una modalidad deportiva. ¿A qué hace referencia la resistencia específica? Bueno, creo que esto, como bien lo mencionamos, ya entra en una modalidad más deportiva, ya que en el deporte, o mejor dicho, según el deporte que tú trabajes, que tú estés entrenando, pues es lo que vas a buscar mejorar. Es decir, si, si yo practico básquetbol, pues por lógica creo que tengo que trabajar un poquito más del tren inferior, que es lo que se ocupa más, manos, todo eso, a comparación del fútbol, que es lo que se ocupa más, pues la parte superior, piernas, pies, todo eso. Entonces, a esto hace referencia a la resistencia específica, a centrarte en algo en particular, dependiendo de lo que estés trabajando. Bien, continuamos. Eh, Tenemos resistencia aeróbica y anaeróbica. Bueno, ¿qué es la aeróbica? Nos menciona aquí en la diapositiva que es el aporte de oxígeno durante una intensidad de carga elevada, ya sea por movimientos o aplicación de fuerza, es decir, llevar actividades sostenidas con un poco de esfuerzo, poca fatiga y con una recuperación rápida. Bueno, un ejemplo de recuperación aeróbica. Eh, Esta hace referencia a un trabajo un poco menos exigente, por así decirlo, donde no te vas a cansar tanto, donde tu respiración puede ir moderada. Entonces, aeróbica hace referencia a eso, que es un tipo de resistencia donde no haces un mayor esfuerzo. Bien. La anaeróbica nos dice que es la capacidad del organismo para utilizar de forma eficiente el ATP del contenido de las células musculares en forma de reserva energética. Y esta tiende a realizar lo contrario de la resistencia aeróbica. ¿Por qué? Pues porque hace actividades físicas ahora de corta duración, pero de muchísima intensidad alta. Bueno, ¿a qué hace referencia esto? Que se trabaja en un tiempo más pequeño, es decir, yo trabajo en un minuto, pero ese minuto es de manera intensa. Ajá. Eh, un ejemplo de ello es las carreras de 100 metros. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos que resistir esos 100 metros de manera lo más rápido posible. A eso hace referencia con una intensidad muy alta. Bueno, a comparación de la aeróbica, un ejemplo de ello podría ser un maratón. Es decir, vas corriendo a una intensidad moderada o baja. ¿Por qué? Porque no puedes estar tanto tiempo con una intensidad alta. Esta resistencia aeróbica se puede manejar desde 5 minutos o 10 en adelante. Lo contrario de la anaeróbica, que esta se maneja de 45 a 2 minutos como máximo. Bueno, tenemos aquí de nuevo la resistencia aeróbica. Tenemos otro concepto que nos dice que es un esfuerzo de intensidad media o leve, era lo que les explicaba hace un momento, eh, produciendo una gran demanda de oxígeno y por lógico aumenta la frecuencia cardíaca. Algunos beneficios de esta resistencia aeróbica pues es la mejora de condición física, la pérdida de peso, en algunas ocasiones dependiendo del tipo de persona. Eh, el fortalecimiento cardíaco, ¿sí? Porque este es el que va a mejorar tu frecuencia cardíaca, tu forma de respiración, entonces es un beneficio de esto. Y bueno, nos vamos con la resistencia anaeróbica. Bien,
nos dice de nuevo el concepto que es realizar un esfuerzo muy intenso en un tiempo corto, es decir, un tiempo breve. Bueno, aquí se divide en dos tipos de resistencia anaeróbica, la láctica y la láctica. ¿Qué es la láctica? Bueno, esta se refiere a las actividades o esfuerzos de tipo explosivos, que son de una corta duración. Y la láctica se define porque en su esfuerzo de trabajo suele tener una duración máxima de 30 minutos. Era lo que les explicaba hace un momento. La láctica se podría decir que es un poco más exigente, a diferencia de la láctica que puede ser de una forma intensa, pero con cierta moderación. Pero no deja de ser un trabajo muy intenso alto. También nos encontramos la resistencia de corta, media y larga duración. Bueno, eh, vámonos con la primera que sería la resistencia corta, abreviado RCD. ¿Qué es la resistencia corta o a qué hace referencia? Bueno, pues nos dice que son cargas de resistencia máximas entre 45 y 2 minutos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a trabajar durante 45 y 2 minutos de forma intensa. Bien. Como segundo tenemos la resistencia media. Esta hace referencia a las cargas, a un entrenamiento de cargas entre 2 y 8 minutos. Bien, pues podemos poner un ejemplo de esta. Otra vez vuelvo al ejemplo de las personas que pues vamos a correr al parque sin algún tipo de conocimiento de esto. Entonces pues estoy corriendo, es decir, voy a una intensidad moderada, así como que pues de repente corro rápido, de repente por lo mismo del cansancio como que me paro un poco y bueno, a esto hace referencia a la resistencia media. La resistencia larga es la que supera las cargas mayores a 8 minutos. O sea, es el trabajo aeróbico, ¿sí? Volvemos a la resistencia aeróbica. El ejemplo de esta puede ser el maratón. ¿Por qué? Porque vas a una intensidad moderada dependiendo en la distancia, en la persona, todos esos tipos de aspectos que pueden influir dentro de ella. Y pues como nos dice aquí que es superior a los 8 minutos. Bien, un ejemplo de resistencia corta, una carrera de 100 metros, lo más rápido que pueda llegar en tan poco tiempo. ¿Sí? Bueno, continuamos. Acá hacía referencia con el tipo de persona. Bueno, como lo mencioné hace unos momentos, el tipo de persona influye mucho. Sí, pero ¿cómo va a influir en la persona? Aquí es donde vienen los tipos de fibras, ¿sí? ¿Qué es una fibra? Bueno, es una porción de los músculos compuesta por células que varían dependiendo del órgano en el que se encuentra. Bueno, podemos encontrar dos tipos de fibras. Fibras blancas que son, bueno, fibras blancas y fibras rojas. Vámonos con la primera para no hacer esto demasiado largo. Se le conoce como contracción lenta a la fibra de color rojo, o más conocida como fibra ST o de tipo 1. Bueno, esta se destaca porque las personas que contienen este tipo de fibras suelen ser más resistentes, es decir, su color de fibra es rojo.
y su consumo de oxígeno este es máximo, aunque se agotan primero las fibras. ¿A qué hacemos referencia con esto? Bueno, el tipo de persona que tiene estas fibras de color rojas, la mayoría de veces son personas robustas, es decir, de una complexión ancha o de una complexión como nosotros la conocemos, de tipo fuerte, de tipo su persona está ancha. Bueno, nos dice que su oxígeno es pues es máximo y que se agotan primero las fibras. Bueno, ¿qué quiere decir? Que este tipo de personas tienden a tener un poco más de oxígeno, pero por lo mismo o su tipo de fibras son más pesadas. Entonces hace referencia a que primero se agotan sus músculos, que son las fibras, se agotan, se fatigan sus músculos, aunque a veces les queda un poco de reserva de oxígeno. Es de esas veces que una persona va corriendo y mis piernas ya no me dan, siento cansancio en las pantorrillas, me duelen los pies, pero yo quiero seguir corriendo. ¿Por qué? Porque todavía no me siento fatigado en la cuestión de respirar. Todavía tengo oxígeno, puedo inhalar, pero mis piernas se sienten cansadas, mis pantorrillas me duelen, ya siento que me quiero desmayar. Bueno, este es el primer tipo de fibra de contracción lenta, o mejor conocida como fibra ST o de tipo 1. Bien, vámonos con la segunda fibra de contracción rápida, ¿sí? Más conocida como fibra FT o de tipo 2. Es todo lo contrario a la primera fibra, a la de color rojo. ¿Por qué? Porque nos dice que esta fibra se da más por herencia genética, ¿sí? Es decir, a que hago referencia con herencia genética, pues porque ya tu familia, por así decirlo, es de una complexión delgada, fina, por así decirlo. Entonces, se dice que se destaca porque las personas contienen este tipo de fibra suelen ser más rápidos, es decir, su metabolismo es más rápido, ¿no? Y su consumo también de oxígeno es máximo. Entonces, las fibras de color blanca hacen referencia a que, bueno, es de una persona que su complexión es delgada, es fina, entonces por lógica va a tener más movilidad que una persona que está robusta, que está un poquito ensanchada de los músculos, es decir, comparemos a un corredor con uno de gimnasio. ¿Quién creen que corra más? Pues por lógica el que es de complexión más delgada. ¿Por qué? Pues porque no le va a pesar tanto la musculatura de sus huesos al moverse, va a tener esa libertad de movilidad más rápida que que la persona del gimnasio. Bueno, un claro ejemplo de esto es que la persona del gimnasio, aquellos que están fuertes, que trabajan más esas partes, son de fibra roja. Y una persona que está en constante movimiento, corredores, atletas, personas que se dedican a la natación, son de fibra blanca. ¿Por qué? Pues porque tienen más movilidad y sienten esa libertad de, de moverse. Ujú. Bien. Continuamos con las adaptaciones al entrenamiento de la resistencia. Bueno, cabe mencionar que ¿qué es una adaptación? Bueno, una adaptación es algo que es una costumbre, en este caso que va a sufrir tu cuerpo a algo nuevo. Ujú. Entonces, con este pequeño concepto, eh, adaptaciones al entrenamiento de la resistencia, hacemos referencia a una adaptación del sistema respiratorio y sistema músculo esquelético. Bueno,
Vámonos con el primero, el sistema respiratorio. Muchas personas, la mayoría de las veces, específicamente corredores, cuando inician este tipo de deporte, su cuerpo no está acostumbrado a ciertos trabajos que están realizando. Entonces, su cuerpo va a empezar a sufrir adaptaciones tanto de músculo. ¿Por qué? Porque voy a sentir que mis piernas están cansadas. Entonces, mi cuerpo, mis músculos van a empezar a cambiar de forma, de tamaño, se podría decir. A esto hace referencia con la adaptación del sistema músculo-esquelético. Mis huesos van a fortalecerse y se van a adaptar a lo que yo estoy trabajando. Es decir, conforme el trabajo que estoy empleando, pues es el tipo de adaptación que va a recibir mi cuerpo. Bien, ahora en el sistema respiratorio, muchas veces al inicio de estas prácticas, las personas suelen ahogarse por el tipo de trabajo, porque ya no les da la respiración, o también depende mucho el lugar donde estés entrenando, es decir, una zona alta o una zona baja. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la adaptación en sistema respiratorio? Que mi cuerpo va a empezar a adaptarse a tener una mejor respiración durante el trabajo realizado, es decir, durante una carga de entrenamiento voy a empezar a sufrir la adaptación, a respirar más tranquilo, a inhalar más tranquilo. Y bueno, tenemos un pequeño aquí que nos dice sistema de extracción, es decir, inhalo, y utilización del oxígeno, exhalo. ¿A qué hace referencia con utilización del oxígeno? A ir reservando este tipo de oxígeno para poder tener un mejor aguante. A esto se refiere adaptaciones al entrenamiento de la resistencia. Bien. Toca algunos puntos como lo son lo bioquímico, constitucional, lo psicólogo, lo fisiológico, lo estratégico y lo neuromuscular. Bien, hace referencia de nuevo al tipo de persona, a la preparación mental, al tipo de neuronas, tu complexión de cuerpo, y lo estratégico, es decir, algo específico que quiero trabajar. Bien. Y por último, tenemos los métodos de entrenamiento de la resistencia. Bien, tenemos el primer método, que es el primer método continuo. La misma palabra nos lo dice, que es de manera continua, es decir, seguida, sin pausas. Bien, nos habla de que este se caracteriza por la aplicación de una carga constante. A eso me refiero, que no tiene pausas ni descansos durante el entrenamiento. Es decir, un ejemplo del método continuo. Estoy haciendo repeticiones, distintos tipos de repeticiones, dependiendo del ejercicio que quiero realizar o lo que quiero lograr. Es decir, no voy a parar durante cierto tiempo. Bien. Se deriva de aquí el método continuo extensivo. Bien, pues nos dice que este trabajo se desarrolla a una menor intensidad, es decir, sus efectos comprenden la utilización de ácidos, eh, el incremento de la circulación y una mejor recuperación, que quiere decir, no por tener una intensidad baja va a dejar de ser un método, sí, un método continuo, que quiere decir que yo voy a seguir realizando mis repeticiones de forma constante, pero a una intensidad baja, pero de forma repetitiva y constante. Bien. El método continuo intensivo. Se podría decir que es lo contrario. ¿Por qué?
porque este se puede realizar a media alta intensidad. Nos dice aquí que se puede realizar entre 30 y 90 minutos. Bueno, un ejemplo claro podría ser la velocidad. Es decir, voy a estar haciendo constantes repeticiones acerca de la velocidad que sean variadas de manera constante y tratando de que sea a una intensidad un poquito elevada que la anterior, es decir, a mitad de gas. Bueno, siguiente método es el interválico. Este se caracteriza por un volumen elevado y una intensidad relativamente escasa. ¿Qué quiere decir? Que va a trabajar de una manera más un poco repetitiva, pero cambiando ciertos trabajos. El intensivo, este es de una intensidad elevada, es decir, voy a estar trabajando o realizando una carga de trabajo de manera intensa y constante. Bien, el método de repeticiones. Pues consiste en recorrer, bueno, nos dice aquí que consiste en recorrer de forma repetida una distancia elegida con la velocidad máxima posible y efectuando una recuperación completa después de cada carrera. Es decir, volvemos al ejemplo de la carrera de 100 metros. Voy a tratar de correr lo más rápido que pueda. ¿A qué hace referencia? Distancia elegida a los 100 metros que estoy corriendo. Y previo a eso voy a tener una recuperación completa después de cada carrera. Es decir, voy a sacar lo máximo en una carrera y después voy a tratar de recuperarme pues para volver a repetir cierto ejercicio. Bien. Y por último tenemos el método de competición. Este requiere el rendimiento máximo tanto en el ámbito de tiempo o de distancia de competición. Se puede decir que el método de competición es el más complejo. ¿Por qué? Porque nos dice aquí que trabaja todas las capacidades, pues dependiendo de la modalidad en su cuestión. El método competitivo aplica en todo, por eso se dice que es el más complejo. ¿Qué quiere decir? Se requiere el máximo nivel de nuestro deportista para poder emplearlo. Es decir, ya estamos hablando de un nivel profesional, donde lo que queremos buscar son resultados tanto mejorables de nuestro entrenado, tanto de la persona que esté empleando esos objetivos, ¿sí? Y bueno, creo que esto sería todo. Por ahí tengo una pregunta yo acerca, bueno, si el maestro ve todo mi video completo, yo le quisiera preguntar específicamente que qué tipo de resistencia es la que se ocupa en el fútbol. ¿Sí? Y me despido con esta frase. Dice, hoy haré lo que otros no harán para mañana conseguir lo que otros no pueden. Creo que esto es todo de mi parte. Espero les haya gustado, les haya servido y que me diera a entender. Repito, soy estudiante y estoy abocándome a esto de las definiciones, de los aprendizajes, en este caso que fue la resistencia, y pues espero que haya sido de su agrado. Nos vemos hasta la próxima.